Gracias, porque sigue con nosotros en 7 AM por medio de Canal 7 y de Magnética. Durante esta mañana vamos a platicar un poco sobre el regreso a clases, no solamente en cuanto a lo que las autoridades del gobierno federal nos han mencionado, también en el ámbito local, sino en lo que refiere, por ejemplo, a la opinión desde el Poder Legislativo, desde la postura de una comisión, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que es integrada por Eugenio Gobea Arcos como vocal. Y bueno, el diputado local se encuentra en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo está, Eugenio Gobea? Muy buenos días. Buenos días, Paulina, a ti al auditorio. Gracias por la invitación a tu programa. ¿Cuál sería la visión que se tiene desde el Congreso del Estado acerca de este retorno a las aulas? Que si bien las autoridades nos dijeron que lloviera o estuviese tronando, relampagueara, se daría este regreso en un fin de semana que culminó con la confirmación de 695 casos y que fue en un rango de 5 años a 100 en todo el territorio potosino. Sí, bueno, en función precisamente de la comparecencia del secretario de Educación, Joel Ramírez, ante la Comisión de Educación, que tuve la oportunidad de tocar precisamente este tema y la información que él nos presentó, que el regreso a clases será un desastre, lamentablemente. Y no por los padres de familia, que están haciendo un enorme esfuerzo para levantar y poner en condiciones a las escuelas, sino porque la autoridad educativa no tiene idea siquiera de lo que se requiere para echar a andar este ciclo escolar de manera presencial. Hay casi 1 millón de personas, Paulina, que de ir todos estarían movilizándose, incrementando el riesgo de contagio, y estamos hablando de 890,000 alumnos, aproximadamente más de 90,000 maestros y el personal de apoyo. Entonces, cuando yo le pregunté al secretario de Educación, pues cuántos litros de gel iban a comprar, cuántos toneladas de jabón iban a comprar, cuántos oxímetros, cuántos termómetros infrarrojos iban a adquirir, por ejemplo, no tuvo ni siquiera idea, no tienen ni idea de lo que van a hacer, y evidentemente el peligro ahí está. Les comparto una decisión personal, familiar. Yo tengo una pequeña Amalia Sofía de 5 años que tuvo neumonía antes del COVID. Evidentemente, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia la voy a exponer. Lo he platicado con Claudia, mi esposa, porque no sabemos cómo va a reaccionar su organismo. Entonces, en este tema, Paulina, yo creo que cada padre de familia, cada madre de familia, deben decidir en lo particular y en función de sus circunstancias qué hacer. Pero a mí me preocupa mucho la negligencia de las autoridades, que pues se convierten en mirones de palo. Por ejemplo, le pregunté al secretario de Educación qué va a hacer con un maestro que no está vacunado y que puede asistir a clases. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo le van a negar el acceso? No supo qué responderme. Y bueno, diputado, aquí en este caso, bueno, usted nos da el ejemplo, por ejemplo, de su hija, que sabemos que ella está creciendo en un hogar estable, que está creciendo en un hogar feliz, pero de repente nos hablan de la otra realidad, ¿no? Y tenemos, de lo que usted menciona, ya algunas situaciones, como en Michoacán, donde dijeron no estamos en condiciones, en Sinaloa y Baja California Sur, donde fuera de la contingencia sanitaria hablaron de Nora, de la tormenta tropical, que tampoco hacía propicio un retorno a las aulas, pero hay hogares en los que las familias no tienen ya manera de garantizar este esquema educativo. Dicen, ¿sabes qué? No contamos ni siquiera con las herramientas básicas o de manera remota, entonces, ¿cómo le podemos hacer? La violencia también ha detonado en 24%, hay un aumento en este sentido, y el 93% de los casos de lesiones van hacia los menores de edad. Ahí también se ha dejado de lado el trabajo de parte de la autoridad y como sociedad les está mostrando una violencia desbordada. Sí, todo influye, Paulina. Precisamente
las escuelas, hay muchas escuelas que están vandalizadas, saqueadas, y ni siquiera la autoridad educativa tiene información de cuáles son las condiciones y del presupuesto que se requiere para apoyarlas. Lo único que dicen es que pues los consejos técnicos escolares tomarán las decisiones, pero los consejos técnicos escolares no son expertos en salud y ni tienen por qué serlo. Es la autoridad educativa. Por ejemplo, Paulina, para un retorno seguro, yo creo que se debe de implementar que todos los jóvenes mayores de 18 años que estén en educación media superior y superior acrediten el ingreso a clases presenciales con el certificado de vacunación. O sea, tenemos que hacer más, mucho más de lo que se ha venido, de lo muy poco que se ha venido haciendo hasta la fecha, pero no hay voluntad política. Lo más fácil, como siempre, es no hacer nada, mirar para el otro lado, patear el bote y hay que le toque al que sigue, ¿verdad? Eso es lo más fácil y lo más irresponsable, pero está en juego la vida de muchas personas, especialmente de muchos niños. De hecho, ahorita que menciona el tema de los planteles sobre los cuales se han registrado actos de vandalismo, pues superan los 300. Y también se habla de un 35% de las instituciones educativas que han tenido problemas en cuanto a la infraestructura, en cuanto al abastecimiento de agua. ¿Se les ha comentado algo a ustedes en el Poder Legislativo sobre una alternativa de acercamiento a la Secretaría de Bienestar? Porque eso también fue algo mencionado por las autoridades, aunque, digamos, haciendo un juicio, pues quizá a destiempo, ¿no? Porque pasaron 17 meses de contingencia y ahora están tocando una puerta. Sí, pero no hay voluntad, Paulina. La verdad es que lo que están haciendo es cumplir a rajatabla la instrucción del presidente, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo puntualmente: llueva, truene o relampaguee, vamos a regresar a clases presenciales. Pero sin una planeación, sin una mitigación de los riesgos que se pueden correr en un asunto de esta naturaleza. Yo por eso sostengo que los padres de familia están haciendo mucho, pero las autoridades están haciendo casi nada. Ese es el grave problema. Las escuelas, muchas, como bien dices, no tienen ni agua potable, mucho menos hay jabón, gel antibacterial, por ejemplo. Entonces, todo lo están descargando en los padres de familia y me parece también pues una enorme irresponsabilidad de las autoridades. Autoridad significa tener la facultad de mandar y el derecho a ser obedecida. Entonces, la autoridad educativa debe de implementar los mecanismos para proteger la vida, la salud de docentes, de personal de apoyo y de los alumnos. Desde el sector salud se nos había platicado, diputado, acerca de que aquellos planteles que no contaran con agua, que no tuviesen lo básico, pues no estarían ofreciendo el retorno a las clases y que, claro, habría una cuestión que recaería completamente en padres de familia. Después dijeron que ya la carta responsiva no sería algo necesario porque pues ahí sí definitivamente caería completamente en los padres o tutores. Pero ¿qué podemos también mencionar del rezago educativo, de lo que espera? Durante 2018 ya se decía que al menos aproximadamente 80% del alumnado no llegaba a un nivel satisfactorio en lo básico, en una comprensión de lectura y en matemáticas. Y con esta contingencia y con un esquema que ha recaído también mucho en los docentes específicamente, porque todos se lo han dejado en una buena parte a ellos, bueno, ¿qué se podría esperar para los siguientes ciclos? Tienes mucha razón en tu comentario, Paulina, pero tenemos que asumir que estamos en medio de una guerra. Es una guerra de la humanidad contra un bicho y estamos perdiendo, porque parecía que íbamos bien y que ya se veía la luz al final del túnel, pero pues era otro tren que se nos venía encima con la variante Delta. Y pues todo está muy complicado. Ya veníamos de una crisis de inseguridad, de una crisis del sistema de justicia. Entramos de lleno a la crisis sanitaria, la crisis del sistema de salud pública.
se deriva en una crisis económica y evidentemente también pues hay impactos. Mucha gente ha perdido su fuente de ingreso principal y hay mucha desesperación, pero especialmente tenemos que asumir que a esta generación que tiene los pies sobre la tierra nos tocó esta circunstancia. Así como a otros les tocaron guerras o a otros les tocaron terremotos, a nosotros nos tocó lidiar con esta peste del COVID-19. Y sí, efectivamente, hay un rezago educativo, pero algún amigo me dijo, yo prefiero tener un hijo, aunque sea con rezago, pero en la casa y no intubado en el hospital. Entonces, cada quien tendrá que ir tomando sus decisiones, cada familia, pero debemos de asumir a cabalidad que estamos en medio de una guerra contra un bicho y solamente con el consenso de autoridades, de ciudadanos, pues podemos hacerle frente. Al día de hoy no es obligatorio ni siquiera el cubrebocas, el uso del cubrebocas, que es la medida principal para evitar el incremento de los contagios, por ejemplo. Yo estoy planteando al gobernador del estado, quien sea, que las licencias de manejar se otorguen de manera gratuita por un año quien acredite que con su certificado de vacunación que ya cumplió con ese deber mínimo para con la comunidad, pero que tampoco Gallardo las entregue gratuitas a cambio de nada. Debemos de establecer una corresponsabilidad, por lo menos. Eso es mi opinión. Y yo creo, Paulina, que más temprano que tarde vamos a tener que andar caminando con el certificado de vacunación como si fuera nuestro INE, para subirte a un avión, para entrar a un restaurante, para ir a un concierto. Esa es la única manera en que nos podemos proteger. Entonces, me parece que vamos atrás. Otros países lo han hecho muy bien, y en nuestro país, lamentablemente, empezando por el Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, que bueno, pues sale con su detente, ¿verdad?, ignorando todo lo que dice la ciencia. Estamos agradecidos porque nos comparte esa postura Eugenio Gobea Arcos, diputado local y especialmente vocal de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología durante este inicio del ciclo escolar 2021-2022, que dará bastante de qué hablar, pero que va a depender muchísimo también del cuidado, de las medidas que se estén aplicando y de un despertar de las autoridades. Gracias por este pronunciamiento y estaremos al tanto de cómo se desarrolle esta jornada escolar, diputado. Claro que sí, a tus órdenes como siempre. Muchas gracias. Cuídense mucho. Igualmente, excelente inicio de semana y tenemos otros temas en 7am. Puede opinar al 4448-222400 si usted optó por enviar a sus hijos o bien si usted como tutor optó por enviarlos a los menores también a las clases de manera presencial o si prefirió mantenerles de forma remota. Esto es algo que nos interesa conocer, qué piensa la organización en cada uno de los planteles y estaremos al tanto, le daremos seguimiento a sus reportes y tendremos más después del corte.